Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Una vez más, es un privilegio para mí, en este primer pastor online del año, estar con todos ustedes. Por supuesto, tremendamente agradecido con el Señor, porque es el Señor el que nos da la sabiduría y la fortaleza necesaria para poder seguir adelante en sus caminos y en su obra. Pero también estoy agradecido con todos ustedes por su fidelidad, por el deseo tremendo que manifiestan cada día de querer aprender más y más de la palabra del Señor para poder servirle mejor en su reino y en su obra. Por otra parte, cada día, lamentablemente, seguimos recibiendo noticias. Hoy he recibido varias de algunos pastores que han partido a la presencia del Señor, lo cual es un motivo de gozo y de alegría saber que esos siervos que le han servido durante tantos años, con tanto esfuerzo, con tanto, cariño y con tanto amor a las almas, pues han partido, pero también es un gozo saber que ya están descansando en la presencia del Señor. Mi pregunta es, ¿quién va a ocupar? ¿Quién va a ocupar el lugar de todos esos pastores que han partido a la presencia del Señor? Lamentablemente hay algunas iglesias que se han quedado sin un recambio, si me permite la palabra, que se han quedado sin alguien que ocupe el lugar de esos pastores. También sé que hay pastores de muy avanzada edad que siguen pastoreando porque no se han levantado jóvenes, no se han levantado personas con el deseo de ocupar su lugar y que se renueve el ministerio y que haya savia nueva en las congregaciones. Sea como sea, debemos de seguir orando para que el Señor cuide de su amada iglesia, para que cada congregación que ha perdido, entre comillas, a su pastor, porque ya está en la presencia del Señor, pronto, muy pronto, puedan levantarse hombres, mujeres, familias enteras, con la actitud y con el deseo de poder servir al Señor en su reino y en su obra. Estaba leyendo hace un instante una iglesia de México que ha partido su pastor a la presencia del Señor y van a celebrar una reunión dentro de muy poco tiempo para tomar una decisión acerca de quién va a tomar ahora las riendas, la responsabilidad de esa congregación. Nos consta también aquí en España que han habido unos cuantos pastores que ya han partido a la presencia del Señor y me sigo haciendo la pregunta que les hacía al principio: ¿quién va a ocupar el lugar de esos hombres? ¿Quién va ahora a encargarse de seguir predicando la palabra de Dios? ¿Quién va a encargarse ahora de atender a las ovejas, de atender a la gente? Oremos para que el Señor levante pronto obreros, porque la mies es mucha y los obreros, como bien saben ustedes, son pocos. ¿Qué les parece si presentamos este tiempo al Señor en oración? Oramos. Yo le pido a todos ustedes, por favor, que se sumen conmigo y allí en el salón de tu casa, en tu oficina o en donde quiera que te encuentres, cierres tus ojos y podamos orar juntos al Señor, para que en esta tarde el Señor nos permita tener un buen tiempo de aprendizaje, un buen tiempo en el que podamos ser renovados espiritualmente hablando y aprender porque queda todavía muchas cosas por aprender. Y hoy, por supuesto, vamos a intentar, con la ayuda del Señor, dar respuesta a las preguntas que hemos recibido en los últimos días. Oramos ya al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por el privilegio que nos das en esta tarde de volver a estar juntos. Señor, pido una bendición especial para todos mis hermanos. Especialmente queremos orar en este momento por los hermanos, Señor, en congregaciones que han tenido que despedirse de su pastor porque han partido a tu presencia. Dios mío, levanta obreros, que pronto se puedan levantar nuevos obreros para que ocupen el lugar que han dejado vacío esos siervos tuyos que han partido a tu presencia. También oramos por todos los hermanos que están, enfermos, hermanos que han caído enfermos por esta pandemia. Fortalécelos, anímalos, ayúdales, que no decaiga el ánimo, que pronto puedan volver a estar en primera línea sirviéndote y con mayor fuerza que antes. Bendícenos, Señor, en esta tarde, háblanos, danos sabiduría para que podamos dar respuesta con tu palabra en la mano a las preguntas que en los últimos días hemos recibido. Nos encomendamos a ti y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, antes de dar respuesta a preguntas que hemos recibido, yo quiero recordarles, y gracias a nuestro hermano Juan Ramón me lo recordaba hace unos días, y lo tengo aquí anotado, que en el último pastor online que hicimos el año pasado,
Yo les leía lo siguiente. Voy a volver a leérselo porque aquí lo tengo delante de mí. Una persona, no sé si era un hermano o una hermana, me escribía y decía: en mi iglesia todas las predicaciones están basadas en sueños y en revelaciones que dice tener la pastora. Recientemente nos predicó que Dios nos mandaba a enterrar Biblias. Ya dije en su momento que eso es una falta de respeto total y absoluta. El esfuerzo que hacen muchas organizaciones y muchos hermanos donando grandes sumas de dinero para que se imprima la palabra de Dios no es para que después esas Biblias, que con tanto esfuerzo y cariño, después se entierren y no sirvan para nada y se echen a perder. Nunca hagan eso, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios y hay que respetarla y nunca jamás la pongan en el suelo. Como bien saben ustedes, todas mis Biblias están aquí arriba, en lo más alto de la estantería, para que de alguna manera siempre la palabra de Dios prevalezca y esté por encima de cualquier otro libro, de cualquier otra, publicación. Pero a lo que vamos. En esta congregación se les enseña a esta gente a enterrar Biblias, lo cual nunca se debe de hacer, y eso no es de Dios, eso es una falta de respeto inmensa. Pero esta hermana o este hermano decía: el otro día nos dijo que el Señor Jesucristo vendría al finalizar el año. Se refiere lógicamente al año pasado, al 2020. Cuando nos acercamos a ella para pedirle explicaciones, no nos da ninguna explicación. Y esta persona nos pedía consejo. Y yo dije, primeramente el tema de las Biblias, que no se debe de hacer. Dios no le va a decir absolutamente a nadie que vaya por el mundo enterrando Biblias. Eso es falso, rotundamente falso. Eso no es de Dios. Eso, reitero, es una falta de respeto y las Biblias no se imprimen para enterrarlas, sino para darlas a personas para que lean la palabra de Dios. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar dije que esa era una falsa profecía y que yo lo iba a demostrar. Y les dije que cuando tuviera el primer pastor online del año, que es este, les recuerdo que hoy día 4 de enero de 2021 es el primer pastor online de muchos que tendremos, Dios mediante, a lo largo del año, yo les diría que yo iba a estar. Que el Señor no iba a venir el 31 de diciembre del 2020 y que si no venía, esa supuesta profeta o pastora iba a quedar en evidencia. Por lo tanto, al hermano o a la hermana que me mandó este mensaje diciéndome o diciéndonos que el Señor Jesucristo le había revelado, el Espíritu Santo le había revelado a esta señora, que el Señor Jesucristo vendría a finalizar el año pasado, pues ha quedado totalmente en evidencia. Esta es una falsa profecía. Es una falsa profecía y una falsa profeta. Y espero que los miembros de esa congregación se lo digan en la cara a esa señora. Usted ha mentido. Usted ha dicho algo que no se ha cumplido, por lo tanto su profecía era falsa. Y yo estoy aquí. Yo les dije que Cristo no iba a venir el 31 de diciembre del 2020 y no vino. Prueba de ello es que estamos ahora mismo en directo, 18:08 de la tarde, por lo tanto espero que los miembros de esa congregación tengan la suficiente madurez para decir: aquí no estamos ni un minuto más de nuestro tiempo, porque aquí se enseñan falsas profecías y lo he demostrado que esa señora mintió. Y ya saben ustedes lo que en el Antiguo Testamento, y que dé gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento, o en la era de la gracia, pero ya saben ustedes lo que se les hacía a los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Así es que, cumpliendo con lo que les prometí, demostrándoles que el Señor no vino el 31 de diciembre y que yo sí estaría en el primer pastor online del año, creo que ha quedado lo suficientemente claro que esta señora no es digna de confianza y que los que permanezcan en esa congregación con ese tipo de profecías falsas, como he demostrado, se hacen copartícipes de las falsas profecías que temo que seguirán dando en esa congregación. Así es que salga inmediatamente, salga corriendo de ese lugar, porque eso no es sana doctrina. Y ya a estas alturas de nuestra vida, no tenemos que perder ni un minuto de nuestro tiempo estando en lugares donde se enseñen falsas profecías y falsas doctrinas. Y dicho esto, quiero aprovechar que hay ahora un buen grupo de hermanos conectados para decir nuevamente que siguen levantándose personas que, utilizando mi nombre, el nombre de nuestro ministerio,
o incluso una fotografía mía, se dedican a escribir cosas que yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. He imprimido no sé si se verá bien, he imprimido este correo que me ha mandado nuestra hermana Carol de Estados Unidos, donde supuestamente yo estoy diciendo que envíen ofrendas a una cuenta bancaria porque tenemos un orfanato en Nigeria. Eso es rotundamente falso. Nosotros no tenemos ninguna obra en Nigeria y nunca le hemos pedido dinero absolutamente a nadie. Aquí, en una de las páginas de YouTube, aparece el nombre YouTube, aparece mi fotografía y aquí se dice que hay que sembrar, que hay que mandar dinero hay que hacer una donación a un orfanato, pone un número de teléfono. Por lo visto nos hemos informado, estas son unas personas nigerianas que se dedican, utilizando mi nombre y probablemente el de otros ministerios también, a pedir dinero y a engañar a la gente, diciendo que hay niños en un hogar, en un orfanato, se llama Children of Tomorrow, en Nigeria, y que hay que mandar ofrendas porque hay niños que están padeciendo de leucemia. Es increíble cómo puede haber personas que juegan con la salud de niños, en el caso de que sea así. Por lo tanto, si reciben correos o ven alguna página de Facebook o de YouTube con mi nombre, con mi fotografía o con el nombre de nuestro ministerio pidiendo dinero, no le hagan caso. Son falsos, son rotundamente falsos. Y hay que denunciar a esta gente para que no sigan engañando a las almas, para que no sigan enseñando a la gente. Es la maldad que el Señor Jesucristo profetizó que veríamos en los últimos tiempos y la estamos viendo delante de nuestros ojos. Bueno, pasamos ya, si les parece, a dar respuesta a la primera pregunta. Por lo visto hay dos personas, una tal hermana Judith y un hermano llamado Luis, que preguntan lo mismo. ¿Cómo podemos saber la edad que tenía Isaac cuando el Señor le dice a Abraham que lo sacrifique sobre el monte Moria en un altar? Miren, yo les voy a dar un consejo. Cuando usted quiera saber algo sobre cualquier personaje bíblico, sea Isaac, sea Moisés, Abraham, David, José o quien sea, lo primero que tienen que hacer ustedes es leer toda la información que nos da la Biblia sobre ese personaje. Por lo tanto, si usted quiere saber más o menos la edad que tenía tanto el padre como el hijo, es decir, Abraham e Isaac, el día de la Akedat Yitzhak, el día que lo ató su padre en el monte Moriah sobre un altar, lo que tiene que hacer usted es leer todo lo que dice la Biblia acerca de Abraham y acerca de Isaac, y usted mismo, estudiando por sí mismo la palabra de Dios, sabrá la edad que tenía tanto uno como otro. Eso se lo deja a usted, eso se lo deja a ustedes, porque leyendo la Biblia y estudiándola con detenimiento y anotando fechas, anotando edades que nos da la Biblia acerca de uno y de otro, usted llegará a la conclusión de que Isaac no era ningún niño pequeño cuando su padre lo lleva al monte Moria a ser sacrificado sobre un altar. Por lo tanto, cuando usted quiera saber algo sobre un personaje bíblico, tiene usted que leer todo lo que la Biblia dice acerca de dicho personaje, y entonces usted, con toda la información encima de la mesa, usted podrá saber muchas de las cosas que me pregunta a mí, pero que el trabajo quien lo tiene que hacer es usted. Por ejemplo, a veces hay información que encontramos en otro libro. Les voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos que cuando Moisés tenía 40 años, y ese dato no lo dice en el libro de Éxodo, no lo encontramos, pero sí lo encontramos en la carta de Hebreos, la edad que tenía Moisés cuando salió a pasear y se acuerda que vio a un egipcio peleando o forzando o hiriendo, lastimando, humillando a un paisano suyo, a un hebreo. Pues ese dato lo da en la carta a los Hebreos, no lo da en el Antiguo Testamento. Por consiguiente, mi consejo es que tienen que leer toda la información que se da del personaje que usted quiera conocer, sea hombre, sea mujer, sea un rey, sea un juez, sea un príncipe o quien sea, y usted por sí mismo llegará a la conclusión de qué edad podía tener más o menos Abraham e Isaac el día que fueron caminando juntos desde Beersheba, el sur del país, hasta el monte Moriah en Jerusalén, para presentar aquel sacrificio que luego, como prediqué en el día de ayer, no se llevó a cabo porque el Señor detuvo a Abraham. Prefiero que usted haga el trabajo, prefiero que usted se meta en las páginas de la Biblia con una libreta, con un papel,
con un bolígrafo y usted tome nota de los datos que la Biblia le proporciona y entonces usted sabrá qué edad podía tener más o menos Isaac. Bien, pasamos a otra pregunta. En el devocional 135, una persona dice que es cierto que el maligno no nos puede tocar, dice esta persona llamada Johnny. Pero mi pregunta es, si un creyente vuelve a pecar, ¿los demonios vuelven a entrar en él? Bueno, permítame corregirle en algo. No toda persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal tiene demonios. Eso hay que dejarlo bien claro. Hay millones de personas en el mundo que no son creyentes, que no han nacido de nuevo y no tienen demonios. Hay otras personas que sí. Por consiguiente, cuando un creyente peca, o se separa del Señor un tiempo, digamos, no necesariamente los demonios que tenía le vuelven a entrar. Eso es en el caso de una persona que ha sido liberada y en vez de consagrarse y vivir en santidad para el Señor, vuelve atrás y claro, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero eso de que un creyente que peca se separa del Señor un tiempo y se le vuelven a meter los demonios dentro, eso es rotundamente falso. Eso no es verdad, eso no es así. Por lo tanto, no saquemos los versículos de su contexto y queramos decir ahora que cualquier persona que se separa del Señor, automáticamente los demonios que tenía se le vuelven otra vez a meter en el cuerpo. Por favor, estamos hablando de cosas que no son realmente ciertas. Hay personas, repito, hay personas que si tuvieron problemas con demonios, que no todo el mundo los ha tenido, repito, no todo inconverso ha tenido problemas con demonios, ¿verdad? No significa de que se le vuelvan a meter dentro. Las cosas son mucho más serias que eso, no es tan simple. Por otra parte, hay un hermano, no sé, porque no sé si Martín es nombre o puede ser apellido también, pero bueno, sea como sea, me dice que ¿qué es lo que impide la manifestación de Cristo en la tierra? Dice, no me queda claro si es el Espíritu Santo o qué es. Vamos a ver, el Espíritu Santo, ¿cómo va a impedir que Cristo venga a la tierra? Usted tiene que volver a leer tranquilamente, lentamente, poco a poco, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Espero que haya tomado buena nota, Martín. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Usted tiene que ver ahí de qué se está hablando. Yo dije en su momento que ese capítulo lo comparo a los eslabones de una cadena. Un texto nos lleva al siguiente y el siguiente al siguiente. Ahí se está hablando de la venida del Señor. Ahí se está hablando de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del inicuo, es decir, del anticristo. Y al mismo tiempo se está diciendo que a ese inicuo, a ese personaje siniestro, que lo conocemos con el nombre de el antimesías o el anticristo, hay algo que lo detiene, pero no lo confunda. Hay algo que detiene al anticristo, no algo que detiene o alguien que detiene al Señor Jesucristo. No. Léalo, repito, léalo otra vez detenidamente, con paciencia, y se va a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo ahí, en ese capítulo 2, del 1 al 12 de Segunda de Tesalonicenses, no es alguien que está impidiendo el retorno del Mesías, el retorno de Cristo, sino alguien que está impidiendo la manifestación del anticristo. Y hasta que ese alguien, ese él, artículo masculino, sea quitado de en medio, entonces, dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Pero no se refiere al Señor, se refiere al anticristo. Vuelvo otra vez a leer el pasaje y se va a dar cuenta que lo va a entender perfectamente. Isaías capítulo 3, versículo 24, vamos a leerlo porque hay una persona que dice, esta escritura es muy fuerte. Bueno, vamos a leer en Isaías el capítulo, repito, 3, dice aquí, capítulo 3 de Isaías, versículo 24. Y en el lugar de los perfumes aromáticos, o en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala,
ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Vamos a ver, usted tiene que ver a quién se está hablando ahí. ¿Cuántas veces yo he dicho? Es una de las reglas de oro de la hermenéutica. Esa ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Usted no puede entender el versículo 24 del capítulo 3 de Isaías independientemente de todos los versículos anteriores y posteriores. Lo primero que usted tiene que hacer es leer todo el capítulo 3 de Isaías. Eso en primer lugar. Una vez que usted haya leído todo el capítulo 3 y parte del 4 también, usted tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿A quiénes van dirigidas estas palabras? El encabezamiento del capítulo 3 dice: juicio de Dios contra Judá y contra Jerusalén. Ya sabemos a quién va dirigida esa palabra. A usted no, y a mí tampoco. Esas palabras se escribieron, las profetizó, las proclamó Isaías contra Judá y contra la ciudad de Jerusalén, es decir, contra sus habitantes, lógicamente, ¿se entiende? Por lo tanto, cuando usted dice, es que el versículo 24 es muy fuerte, ¿a quién se refiere? Pues si usted lee el capítulo desde el versículo 1 hasta el final, usted va a saber por sí mismo a quién se refiere. Ahora, si usted coge solamente el versículo 24, usted dice, uy, ¿a quién le está hablando? Es imposible que lo pueda saber, porque tiene que leer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente, hasta que usted llega al versículo 24. Y una vez que llega al versículo 24, tiene que leer los siguientes, que son también unos cuantos. Esa es la forma como se interpretan esos versículos, que si los sacamos del contexto, no podemos entender su significado y su aplicación personal, si es que la tuviera. Por lo tanto, mi consejo a esta persona que pregunta, ¿a quién se refiere las personas que son mencionadas en el capítulo 3, versículo 24 de Isaías? Lea todo el capítulo y usted sabrá a quién van dirigidas esas palabras. Pasamos a otra pregunta. Por lo visto la hace una hermana. No voy a decir su nombre porque, bueno, la pregunta es un poco, vamos a decir entre comillas, un tanto delicada. La pregunta es la siguiente. Esta hermana dice, yo tengo un hermano recién convertido que presta plata, es decir, presta dinero, cobrando intereses. ¿Está bien hacer eso? Busqué en la Biblia sobre la palabra usura, y en el Antiguo Testamento y en varios pasajes, pero uno me ha llamado mucho la atención. Menciona unos versículos de Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 y 20. Y dice esta hermana, mi hermano quiere hacer las cosas bien. ¿Cómo le debo aconsejar? Bueno, lo que usted le debe de aconsejar a su hermano es que lea los versículos que para usted han sido de tanta bendición y le han proporcionado tanta luz para entender este tema de prestar dinero con intereses. Ahora bien, me explico. A los hermanos no se le puede prestar dinero cobrándole intereses. A los hermanos en Cristo no. Pero si usted se dedica, usted es un prestamista, su hermano se dedica a prestar dinero a personas y cobrarles un interés, en principio eso no es ningún delito. En principio eso no es nada malo. Lo que pasa es que yo no tengo todos los datos. Yo no sé a quiénes le presta dinero. Yo no sé qué tipo de interés le está cobrando. Desconozco muchas cosas. Por lo tanto, lo primero que yo le voy a pedir es que usted hable con su pastor, que espero que tengan pastor, ¿sí? Yo espero que usted y su hermano, porque si dice que es un recién convertido, me imagino que ustedes tienen un pastor y una iglesia donde se están congregando. Entonces, lo primero que yo les pido a los que tengan pastor y una congregación es que hablen primero con sus pastores. Que yo no sé si ya han hablado ustedes con sus pastores o están hablando primeramente conmigo y después van a ir a hablar con su pastor. Yo prefiero que lo hagáis al revés. Los hermanos, los hijos de Dios, los creyentes que tienen un pastor y una iglesia donde se estén congregando, vayan primero a su pastor. Y cuando me pregunten a mí
sobre algo que ya han hablado previamente con sus pastores, si me quieren preguntar, díganme qué fue lo que les dijo su pastor. Porque yo no me voy a dedicar a estas alturas de mi vida a estar dándole consejos a miembros de iglesias, que para eso son miembros de iglesias y para eso tienen a sus respectivos pastores. Yo aconsejo, yo enseño, yo ayudo o intento hacerlo a personas que o son miembros de nuestra iglesia virtual, o son miembros de nuestra iglesia presencial, o son hermanos que se han convertido y no tienen un lugar donde congregarse, pero miembros de congregaciones, y más cuando me preguntan por cuestiones de dinero, de plata, como usted dice, yo prefiero que vaya primeramente a su pastor. Pero aprovecho para decirle que si su hermano quiere hacer las cosas bien como usted dice que las quiere hacer, no le preste dinero a hermanos, a miembros del cuerpo de Cristo, cobrándoles interés. Eso no está bien. Que lo haga con los del mundo, que lo haga con los inconversos, pero no con los hermanos en Cristo. Pero como conclusión le digo, vaya primeramente y hable con su pastor a ver qué es lo que su pastor le aconseja y le dice, porque al fin y al cabo para eso usted es miembro de una iglesia y para eso usted tiene pastor. Voy a leer otra pregunta que me hace un tal Juan Carlos. Juan Carlos me dice: de niño adquirí una infección estomacal muy severa y también sarna. Mi madre adoptiva me llevó a un templo católico y pagó una manda. No sé exactamente lo que es una manda, me imagino que habrá pagado un dinero, en fin, para recibir un milagro, con lo que sea. Bueno, por lo visto pagó un dinero a la Candelaria. Con el tiempo, con el paso del tiempo, yo sané. Ella me hizo curaciones y remedios. ¿Ella quién? ¿Quién le hizo curaciones y remedios? Me imagino que habrá sido su madre, porque ninguna virgen, sea quien sea, le va a hacer a usted curaciones y remedios, porque es un ídolo, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan. Por lo tanto, me imagino que habrá sido su madre la que le habrá hecho las curaciones y los remedios, porque ninguna virgen, ningún santo le va a poder hacer eso, porque son ídolos muertos, inanimados, creados por las manos de un ser humano. Por lo tanto, no tienen ningún poder. Una imagen, se llame como se llame, represente a quien represente, no tiene ningún poder. Y no solamente no tiene ningún poder, sino dice que al final los que los adoran se terminan convirtiendo como ellos. Lean el Salmo 115. Ahora bien, mi pregunta es, ¿quién hizo el milagro? Bueno, vamos a ver. Si usted tenía una enfermedad y se sanó con el tiempo, ¿quién le dijo a usted que la Virgen esa le sanó? Porque hay enfermedades que con el tiempo se curan. Y además, si usted tomó medicinas, si usted asistió al médico, si usted tomó remedios, es lógico que con el tiempo se curara. ¿Por qué le tiene usted que atribuir a ese ídolo muerto, a ese ídolo ciego y mudo, el milagro de su curación? Repito, si usted se cuidó, si usted tomó remedios, si usted tuvo medicinas y si además el médico le trató, no le esté atribuyendo ni a Candelaria ni a nadie el milagro de su curación, porque con el tiempo lo que está bien claro es que usted se sanó, usted se curó, que es lo lógico cuando uno toma remedios y cuando uno toma medidas preventivas y cuando uno se sana, pues es lógico si usted ha hecho caso al remedio de los médicos. Ahora también les digo, y esto es para la gente madura, esto que voy a decir ahora es para gente madura en el Señor y espero que lo sepan encajar. También hay milagros diabólicos. Cuidado con eso, porque el mundo espiritual es tan real como que usted me está viendo ahora mismo a mí en directo. El diablo, en momentos puntuales, se puede llegar hasta disfrazar como ángel de luz. Lo dice la Biblia, a través de la pluma del apóstol Pablo. Cuidado que el mundo espiritual es real, tanto el malo como el bueno. Y hay milagros diabólicos. Yo sé que hay mucha gente que no tiene mucha experiencia en este terreno, pero yo le digo que Satanás a veces es capaz de hacer, entre comillas, digo entre comillas porque luego te va a pasar la factura, milagros diabólicos. Ya hay varios ejemplos en la Biblia de milagros diabólicos. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es, si se ha convertido, porque me imagino que se habrá convertido al ponerse en contacto conmigo, que soy un pastor, me imagino que usted se habrá convertido, atribúyale a Dios
solamente a Dios, dele la gloria y la honra por haberse sanado. No le dé la gloria y la honra a ningún santo, a ninguna imagen, a ninguna virgen, ni siquiera a ningún pastor, ni siquiera a ningún hombre, sea quien sea y se llame como se llame. Por lo tanto, si se sanó, yo me alegro muchísimo, pero no fue ninguna virgen el que le sanó, porque las vírgenes y los santos no tienen poder ni para enfermarnos ni para sanarnos, porque están muertos. Es como este lápiz, este bolígrafo, está muerto, hace lo que yo diga. El hombre lo ha hecho, unido exactamente igual, y además con el agravante de que la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, repito, Éxodo capítulo 20, en todas las Biblias del mundo, dice que no hay que invocar, no hay que postrarnos, no hay que adorar, no hay que rendirle culto a imágenes creadas por las manos del hombre. La idolatría es abominación ante los ojos de Dios. La idolatría es un pecado terrible, muy condenado en la palabra de Dios, que produce ceguera espiritual, insensibilidad espiritual. Y aunque crea la persona que está adorando a dicha imagen que se está acercando a Dios, es todo lo contrario, se está alejando de Dios. Así que no cambie la gloria de Dios por dársela a algo o a alguien. Y termino diciéndole a usted y a todos: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Eso está en la palabra de Dios, y les recuerdo que esas palabras se las mencionó el Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto de Judea. Repito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El único digno de adoración, de alabanza, de honra y de gloria es el Señor, es Dios. No ningún hombre, no ningún pastor, no ningún reverendo, no ninguna imagen, solamente Dios. Por lo tanto, me alegro de que usted esté mejor, pero si está mejor y cree que ha sido sanado, dele la gloria a Dios. Diga ahora mismo conmigo: gloria a Dios. Diga ahora mismo conmigo: gracias Señor, porque gracias a ti hoy estoy sano, hoy estoy bien. Cuando usted le dé la gloria al Señor, estará haciendo lo que la Biblia dice: no le atribuya la gloria a nada ni a nadie, más que solamente al Señor, a nuestro Dios. Una persona dice: ¿existe hoy en día el seno de Abraham? ¿Y qué es el seno de Abraham? Bueno, es como decir que Lázaro, no Lázaro el hermano de Marta y de María, sino el otro Lázaro del cual habla el Nuevo Testamento, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, a la presencia de Dios. Punto. Digamos que son como palabras o términos sinónimos, polivalentes, ¿verdad? El seno de Abraham es la misma presencia de Dios. Y si existe, me pregunta usted, claro, por supuesto. Cuando un creyente parte de esta vida, va directamente a la presencia del Señor. Llámese seno de Abraham, llámese presencia del Señor, pero claro que existe, por supuesto. Esa es una de las esperanzas más maravillosas que puede tener el creyente, que cuando partimos de esta vida vamos directamente a los brazos de nuestro amado Salvador, al cual amamos y honramos. Otra pregunta que alguien me hace es la siguiente: tengo poco tiempo leyendo la Biblia, la palabra del Señor, y estoy muy entusiasmada por aprender. Gloria a Dios, te felicito, María. Que nunca se vaya de tu corazón, de tu vida, ese deseo de querer aprender, de querer servir y de querer conocer mejor al Señor. Gloria a Dios. Dice María: veo los devocionales y también el pastor online, así que supongo que ahora mismo estarás conectada. Estoy empezando a leer la Biblia por el Génesis, y en Génesis capítulo 4 habla de los hijos de Set, Enoc y Amalek. ¿Enoc y Amalek son las mismas personas? No, son dos personas diferentes. Lamed era una persona y Enoc era otra persona, ¿sí? Después me preguntas por qué en el capítulo 5, verso 2 dice: llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Vamos a ver, la palabra Adán realmente no es un nombre propio, como puede ser Eva, aunque en hebreo era otro nombre. Adán significa ser humano, ¿sí? Porque Adán, esa palabra que tiene 3 letras en hebreo, la letra Aleph, la letra Dalet y la letra Men Sofit, viene de la palabra Adamá, que era una tierra que Dios utilizó, que Dios usó para hacer
un Adán, un ser humano. Entonces Dios creó a los seres humanos, en este caso a dos, Adán y a Eva, y de esta pareja surgieron todos los demás. Adán contiene la primera letra del alfabeto hebreo, que es la letra Aleph, que es la número 1. Dan es la palabra sangre, fue el primer ser viviente con el aliento, con el soplo divino, ¿sí? Entonces los llama Adán a los dos, aunque sabemos que uno era Adán y otro era Eva, pero los llama Adán de una forma genérica, tanto al marido como a la esposa, tanto al hombre como a la mujer, porque los dos eran seres humanos. Y Adán, eso es lo que significa, ser humano, ¿sí? Por eso dice que los llamó Adán, los llamó seres humanos, con el aliento, con el soplo divino, con el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y finalmente hay una hermana, una tal Leticia, que dice: ¿con qué frecuencia se ha sacado del contexto Mateo 18, 18 y 19? Vamos a leerlo, ¿te parece, Leticia? La palabra de Dios dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, estos dos versículos han sido muchas veces sacados del contexto. Estos y otros tantos, y otros versículos que lamentablemente se sacan del contexto sin saber realmente a lo que se refiere. Porque claro, si nos ponemos dos personas de acuerdo y oramos para que Dios nos dé un yate de 100 millones de euros, ¿quiere eso decir que Dios tiene la obligación de darme esa petición, de concederme a esa petición? Pues no. Pues no. Por lo tanto, no hay nada peor, para mí es un delito, por no decir una herejía, sacar las cosas, los versículos de un contexto, ¿verdad? Y formar un pretexto. ¿De qué se está hablando en estos versículos previos al 18 y al 19, Leticia? Mira, en el versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, que a veces suele ocurrir, toma a uno, a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mas si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Y ahora viene el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Te das cuenta en el contexto en el que aparece la palabra atar o desatar? En el contexto de perdonar, en el contexto de restaurar relaciones que han sido deterioradas entre creyentes, entre hermanos. Porque las relaciones entre creyentes hay que arreglarlas urgentemente. Que no se ponga el sol sobre esa situación. Habla con tu hermano. Hermano, ¿cómo podemos arreglar esta discrepancia? ¿Cómo podemos volver a llevarnos bien? Que no te hace caso, tú sigues insistiendo, llévate a 2 testigos. Vuelva otra vez a intentar arreglar la situación. Que no hay manera, comuníquelo a la iglesia. Que no hace caso a la iglesia, pues dígale públicamente a la iglesia: he intentado en privado, he intentado con testigos arreglar la situación y no hay forma. Por lo tanto, esta persona es como dice aquí, gentil y publicano. ¿Eso qué significa? Un inconverso. Un inconverso. Este hombre no es creyente, porque si fuera creyente, hubiéramos solucionado la situación antes de dar paso a informar a la iglesia de esta situación de rebeldía por parte de esta persona. En ese contexto es donde entra el atar y el desatar. Y en ese contexto es donde entra lo de si nos ponemos de acuerdo, podemos orar y el Señor responde. Es la unidad con la bendición de Dios. ¿No dice el Salmo 133? ¿Verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor y vida eterna. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Leticia, con estos versículos? Ahí empezamos a atar al diablo, ahora lo soltamos, ahora lo reprendemos, ahora entra, ahora sale, reprendemos los espíritus malignos. Pero los espíritus malignos en una iglesia evangélica, pero si los reprendieron la semana pasada. Si hay iglesias que hacen culto de liberación para liberar a los cristianos. Pero ¿cómo que liberar a los cristianos?
Y se ora para liberar los demonios de esos creyentes, y a la semana siguiente se vuelve a hacer otra reunión de liberación para liberar a los hermanos que ya supuestamente fueron liberados la semana pasada. Esto es un circo, esto no es una iglesia, esto es un circo y una falta de conocimiento bíblico brutal, total y absoluta. Y en círculos pentecostales, tengo que decir, porque yo me crié en ambientes pentecostales, esto es muy común. Como estos que vienen a veces a visitar ciertas y determinadas iglesias, la nuestra no, por lo menos, pero estos ministerios que vienen ungidos, ¿verdad?, con buen nombre, famosos, y vienen y entonces empiezan a dar profecías a diestra y a siniestra. Yo les pediría a todos los creyentes maduros que cuando oigan a alguien, entre comillas, profetizar, graben o escriban esa supuesta profecía, como la de esta pastora que el año pasado le dijo a su iglesia que Cristo venía el 31 de diciembre, y yo les dije que esa era una profecía falsa, eso era mentira, y yo lo iba a demostrar en el primer Pastor Online del 2021, y lo he demostrado. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, porque ustedes van a hacer esto y van a hacer aquello, y van a construir aquí y van a construir por allá, graben esas profecías, la inmensa mayoría falsas. Así lo digo de contundente, falsas, para que con el paso del tiempo se las vuelvan a poner a aquellos que creyeron en esas falsas profecías, creando una falsa expectativa, y le recuerden a ese señor o a esa señora que vino y profetizó un montón de cosas que al final todas eran rotundamente falsas. No podemos decir amén a todo lo que hoy en día lamentablemente se enseña y se dice. Hace años sí, hace años había un respeto. Hace años había un apego a la palabra. En los últimos años ha habido un desapego a la palabra de Dios y se le ha dado una libertad a los supuestos profetas que nunca se le ha dado a otras personas. Y se les permite predicar y enseñar desde el púlpito auténticas barbaridades. Pero como luego se van y muchos después no se acuerdan de lo que ese señor o esa señora dijo, se llevan la ofrenda, van con los bolsillos llenos, crearon una falsa expectativa en muchas vidas, pasa el tiempo y luego aquel que tenía cáncer se murió cuando le dijeron que Dios le había dicho y revelado que se iba a sanar. Cuando le dijeron a aquel empresario, y sé lo que digo porque yo he estado en algunas reuniones donde se le decían a los empresarios, no se preocupen, no solamente tu empresa va a ir a mejor, sino que además vas a abrir más empresas, y al final ni su empresa fue mejor y encima no abrió más. Donde se le dice a algunos padres, tu hijo, el rebelde, el que no se ha convertido, ese va a convertirse pronto y va a predicar la palabra, y luego ese hijo resulta que moría. Es decir, yo lo que pido, hermanos, que seamos serios y maduros. En este momento de la historia no podemos seguir dándole cabida a falsos apóstoles, a falsos profetas y a falsos maestros que han hecho un daño terrible, terrible a las iglesias y a muchas vidas y muchas personas. Y lo digo porque desde el mes de marzo del año pasado vengo haciendo prácticamente el devocional y el pastor online, y hemos recibido miles de correos y de llamadas y de WhatsApp y de mensajes donde la gente nos dice, hemos salido muy mal de algunas congregaciones. Nos han sacado el dinero, nos han creado una falsa expectativa, creímos en lo que nos dijeron y al final nada se cumplió y todo fue rotundamente falso. Espero que aprendan. Espero que tengan claro la advertencia del Señor Jesucristo cuando dijo que en los postreros días vendrían falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. ¿Sabe que la palabra Cristo no es un nombre propio? ¿Sabían ustedes lo que significa la palabra Cristo? Es una palabra griega. La palabra Mesías, Mashiach, ungido. Cristo está diciendo en Mateo 24, ojo, hermanos, pueblo mío, atentos. Vendrán falsos ungidos. Falsos Cristos significa falsos ungidos. Pero claro, se les abre la puerta, se les ponen hoteles de 5 estrellas, se les da toda la libertad del mundo para que profeticen y digan lo que les dé la gana, luego se marchan. Y el pobre pastor, si se atreve, tiene que arreglar todo lo que este señor o esta señora ha roto. ¿Qué les parece? Aquí vinieron a España señoras de renombre, profetas, diciendo que Barcelona
en la guerra de los Balcanes iba a ser bombardeada y que esto iba a traer un despertamiento espiritual a España. Rotundamente falso. Terminó la guerra de los Balcanes, Barcelona nunca fue atacada y España no cayó de rodillas pidiendo perdón al Señor. ¿Saben cuántas falsas profecías yo he tenido que escuchar a lo largo de mi vida? ¿Saben cuántas personas, hablando de su propio corazón, mienten, manipulan los textos y le hacen creer a la gente cosas que no son de Dios? Y la gente, por su ingenuidad, por su falta de madurez y de conocimiento bíblico, dicen amén. Y después se dan cuenta con el tiempo de que lo que en vez de decir amén, lo que tenían que haber dicho, cállese y márchese de este lugar por engañar a los santos, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Así que mucho cuidado con estos que van de profetas, porque la inmensa mayoría, las profecías que dan son rotundamente falsas. Yo no soy muy amigo, de hecho no pierdo mi tiempo viendo estas cosas en internet, pero a veces hay algunas personas que, como me conocen poco, me mandan algunas cosas de estos supuestos profetas y siempre recuerdo lo que dicen para que el día de mañana, cuando en esa congregación o ese ministerio o esos creyentes vean que no se ha cumplido nada, sino todo al revés de lo que profetizaron, pues ocurrió, recuerden cómo fueron engañados y cómo le abrieron la puerta a personas que no tienen ni temor de Dios ni respeto a las almas y que las tratan como si fueran borregos, como si fueran auténticos borregos. Y quiero terminar diciendo algo porque se ha puesto de moda en muchas iglesias evangélicas, gracias a Dios no en todas, pero en muchas iglesias evangélicas se ha puesto de moda el tema de las primicias. ¿Saben lo que yo digo de los que enseñan a la gente al tema de las primicias? Se lo voy a decir claro y directo. Las primicias no tienen nada que ver con la iglesia cristiana. Eso no tiene nada que ver con el pueblo de Dios hoy en día. Eso es una excusa más para seguir pidiéndole dinero a la gente. Diezmos, ofrendas, primicias, siembra por aquí y siembra por allá. Eso de las primicias no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio. Eso es parte de la ley. Y esa, repito, es una excusa más para seguir pidiéndole dinero a la gente, y la gente en su ingenuidad y en su inmadurez entran otra vez, como decimos en España, al trapo y otra vez vuelven a aceptar cosas que no tienen nada que ver con nosotros los cristianos hoy en día. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Yo sé que muchos de ustedes tienen un hambre tremenda de Dios. Prueba de ello es que siguen ahí, y prueba de ello es que muchos de ustedes dicen, hermano querido, gracias por todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Quiero decirle a todos los pastores, que son muchos los que ven el Pastor Online, porque ustedes me lo dicen, pastor, aunque usted tenga su iglesia cerrada, no se desanime. El Señor está con usted. Yo no le voy a profetizar que mañana va a abrir la iglesia, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero lo que yo sí le digo, que si usted es pastor, hay medios que usted puede utilizar, gracias a Dios, como este, por ejemplo, para que usted pueda atender a sus ovejas y atender a sus hermanos y a los miembros de su congregación. No se desanimen los que han tenido que cerrar por un tiempo la congregación, ni se desanimen los hermanos que lamentablemente todavía no pueden congregarse en sus respectivas congregaciones. Esto en algún momento cambiará. De momento nos seguimos gozando y dándole gracias al Señor, porque podemos decir que todo lo que hemos aprendido durante todos estos largos meses no ha sido en vano. Dios nos ha hablado, Dios nos ha mostrado su fidelidad, el Señor no nos ha fallado y seguimos orando. Y pido que por favor sigan orando para que muchas de las iglesias que por esta pandemia se han cerrado se puedan volver a abrir y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero no centremos todo en el salón, no centremos todo en la iglesia. Hagamos de nuestros hogares congregaciones y utilicemos las redes sociales para predicar y difundir la palabra de Dios. Porque en este momento, si ustedes se fijan bien en su pantalla, hay 1,622 conexiones. Es decir, no significa que hay 1,627 personas en este momento viendo en directo el Pastor Online,
cuando yo tengo las 18:51 de la tarde. Porque puede ser que en una casa haya 2 personas, o 3, o 4, o 5, o 1. Por lo tanto, en este momento, yo estoy alcanzando y me están viendo y escuchando más personas que durante todo un mes, o puede ser durante todo un año, predicando en nuestra iglesia local. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta ustedes lo que esto significa? Que podemos alcanzar a miles y en breve a millones de personas utilizando los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para enseñar la palabra, para animar, para orar, para predicar la palabra. Por lo tanto, ánimo, hermanos. Vamos a esforzarnos. Vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Y mañana nos veremos en el devocional y la próxima semana en el Pastor Online. Y quiero terminar este tiempo en oración dándole gracias a todos ustedes. No les aseguro que cuando termine el Pastor Online de hoy pueda leer todos los mensajes que ustedes no paran de escribir, porque me imagino que serán muchísimos, ¿verdad? Pero intentaré leerlos poco a poco. Sigan mandándonos sus preguntas si es que las tienen y le daremos siempre toda la gloria y la honra al Señor. Padre Celestial, gracias. De todo corazón te damos todos en esta tarde, porque un día más nos has permitido estar en contacto no solamente contigo, sino con cientos y cientos de nuestros hermanos en todo el mundo, compartiendo tu palabra y enseñando tu palabra y aprendiendo de ti. Guárdanos, Señor, y guarda tu amada iglesia, y que pronto se puedan volver a abrir esas congregaciones que se han cerrado, y que tú levantes nuevos obreros que ocupen el lugar de tantos y tantos siervos tuyos que han partido a tu presencia. Te damos la gloria y la honra, y muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues estoy convencido de que en esta tarde, desde las 6 en punto que comenzamos, ha habido más de 1,600 personas viendo en directo este devocional. Prueba de ello que ahora estoy leyendo, en una casa dice que habían 2, en otra casa dice que habían 3 personas. Por lo tanto, qué privilegio tan maravilloso el poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes cada semana. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante, escuchando la palabra de Dios, escudriñando las Sagradas Escrituras, esforzándonos, y un abrazo y un saludo para todos ustedes. Bendiciones, mis queridos hermanos.